Hola, hoy les vamos a presentar el taller 1 para gastronomía. En primer lugar, hablaremos de la gelatinización del almidón. Según la literatura, el almidón de yuca tiene un menor tiempo y temperatura inicial de gelatinización que el almidón de papa y el almidón de maíz. Teniendo en cuenta nuestras 4 disoluciones, pudimos evidenciar que la que menor temperatura y tiempo presentó fue la disolución de almidón de yuca y agua. Por el contrario, la que más tiempo y temperatura tomó fue la disolución de almidón de yuca, agua y sacarosa. También en cuanto a la consistencia, se evidencian unos valores similares entre las disoluciones A y C, siendo estas dos las muestras con mayor consistencia y menor viscosidad. Por otro lado, se pudo observar una caída en la consistencia en los casos B y D, presentando valores similares entre ellos. Ahora vamos a hablar sobre cómo las disoluciones afectaron la temperatura de gelatinización y la consistencia. En la disolución con sacarosa obtuvimos una consistencia menos firme y menos viscosa y una temperatura de gelatinización mucho más alta. Esto se debe a que el azúcar compite con el almidón por el agua disponible en la mezcla y para los gránulos de almidón es mucho más difícil absorber el agua. Para el caso de la disolución con aceite vegetal obtuvimos una consistencia menos viscosa, un gel débil y poco hidratado. Y la temperatura de gelatinización también fue mucho más alta. Esto se debe a que el aceite cubre la superficie de los gránulos de almidón, impidiendo la absorción de agua. Ahora, el ácido cítrico que obtuvimos en la disolución nos dio un gel poco firme, delgado y mucho más viscoso y una temperatura de gelatinización mucho más baja. Esto se debe a que se presenta una hidrólisis ácida en la disolución y se debe a la fragmentación y la formación de dextrinas, lo que hace que los gránulos de almidón puedan absorber menos agua. Ahora vamos a hacer una comparación de las disoluciones para el almidón de yuca. Obtenemos una gráfica donde podemos ver que la mayor firmeza se obtuvo en la disolución con aceite vegetal, seguida por la que contenía únicamente agua, posterior está la de ácido cítrico y por último la que menor firmeza tuvo fue la de azúcar. Para la cohesividad observamos que la que mayor cohesividad tuvo fue la del agua, posterior está la del ácido cítrico, sigue la del azúcar y la menor cohesividad estuvo en la de aceite vegetal. Realizando una comparación de la disolución agua y almidón para los 4 diferentes tipos de almidones, se evidenció que el almidón de maíz modificado y el almidón de yuca tienen las propiedades de consistencia, coexividad y firmeza en valores mucho más altos que el almidón de papa y el almidón de maíz. La siguiente práctica se va a enfocar en la emulsificación. En este caso se va a enfocar en la mayonesa y en vinagreta. Antes de continuar, primero se debe definir qué es una emulsión. Entonces, una emulsión es la mezcla de dos fases, las cuales por lo general son inmiscibles entre sí. Esta cuenta con una fase continua, que es la fase que predomina en la emulsión, por lo generalmente es la acuosa, y una dispersa, que es la minoritaria, por lo generalmente es la oleosa. Cada una de estas cuenta con una cabeza hidrofílica, la cual atrae el agua, y una cola hidrofóbica, la cual une el aceite. Entonces, también se utiliza un emulsificante, la cual puede ayudar a estabilizar la emulsión. En este caso, para la gastronomía, la emulsión se ve mucho en salsas. Principalmente en este caso se analizará la mayonesa, que es un tipo de emulsión que se observará con huevo y lecitina de soya, y las vinagretas, que también se modificará la fase continua y la dispersa. Aquí podemos ver los resultados del laboratorio y podemos concluir varias cosas. En primer lugar, podemos ver que la vinagreta con limón y miel fue la que tuvo menor pH y también la que tuvo un menor tiempo para separarse, siendo este 1 y 5. También podemos ver que ambas vinagretas que contenían mostaza en polvo, siendo esta la B y la D, no se separaron, al menos en el tiempo de clase, por lo que no podemos ver dos fases. En el caso de la C, vemos que es algo así como un punto medio, ya que tuvo un pH menor al de las que tenían mostaza, pero mayor a la de limón con miel. Y a su vez se separó, duró más separarse que la de limón con miel, pero menos que las que incluían mostaza. Entonces, por eso podemos sacar diversas conclusiones. Al analizar el limón adicionándole miel, se puede observar que ambas se mezclan en estado líquido y tiene un pH de 2.12, que corresponde al menor de todo. Por ende, es la mezcla más ácida.
También presentó el menor tiempo de separación en 1 minuto y 5 segundos. Al separarse se puede ver claramente las dos fases, estando el limón por encima de la miel. Se sabe que el limón en este caso era la continua, ya que la miel se añadió al limón. Respecto a la limón y la mostaza, ambos también se mezcló en estado líquido el limón y la mostaza se utilizó en polvo. Esta de una solución de pH mayor a la de miel. A diferencia de la muestra de miel, esta emulsión no se rompió y permaneció estable en el tiempo medio de la práctica. Por ende, se considera que el de mostaza era más estable en miel en el limón. Una posible razón tiene que ver con la fase de la mostaza a diferencia de la miel, ya que la miel tiene una fase líquida y la mostaza es el polvo. Al emulsificar el polvo con el limón, que en este caso era un líquido, las pequeñas partículas y pequeña área de superficie de ellas permite que solubilice mejor en la mezcla. Por ende, adicionalmente que se emulsifique más rápido, esta será más estable. Ahora se cambia la fase continua, en este caso del limón al vinagre. Al analizar el vinagre y miel, nuevamente la fase continua y la dispersa son en fase líquida y está una solución de pH del 2,47. Este pH es mayor al de limón y miel y adicionalmente tiene un mayor tiempo de separación, por ende la emulsión se considera más estable a la anterior. De eso se puede concluir que el vinagre puede ser la fase continua más estable para el momento de mezclar con miel que el limón. También se puede observar que al tener un pH mayor, este tiende a ser más estable. Respecto a la vinagre y la mostaza, el vinagre se muestra en fase líquida y la mostaza nuevamente en polvo. Está en una solución de un pH de 3,57. Este pH es el mayor de todos los datos. Al igual que la muestra de mostaza anterior, esta no se separa, no se rompe la emulsión en el espacio observado del laboratorio. Por ende, no se puede sacar las conclusiones de estabilidad, pero extrapolando la conclusión del pasado del vinagre, miel y limón miel, se puede decir que esta puede ser la emulsión más estable de todas, ya que su rango de pH es superior. Para la realización de la mayonesa se utilizó como ingredientes aceite de girasol, huevos como surfactante, limón y sal, donde por cada 2.000 mililitros de aceite se empleó un huevo. Para esto se realizaron dos muestras, una con agitación a 1.000 revoluciones por minuto y otra a 2.000, donde finalmente se utilizaron el texturómetro y un master sizer para realizar las mediciones de firmeza, consistencia y tamaño de gota. En primer lugar, se tiene la gráfica generada por el texturómetro, la cual presenta los resultados de consistencia y firmeza para las mayonesas de huevo a distintas velocidades de agitación. Para esto hay que tener en cuenta que la firmeza hace referencia a la resistencia o dureza de la mayonesa cuando se ejerce presión sobre esta, mientras que la consistencia hace referencia a la uniformidad y homogeneidad de la textura de esta. En la gráfica se puede observar que la mayonesa de huevo a velocidad de 2.000 revoluciones por minuto es la que mayor valor tiene de firmeza y consistencia, lo que indica que esta mayonesa era más espesa y resistente al flujo, lo que hace que no se derramara ni fuera tan líquido. Por otro lado, las mayonesas de velocidad de 1000 RPM tenían menos valores de firmeza y consistencia, lo que indica que estas eran menos uniformes y por lo tanto más aguadas. Por otro lado, para la medición del tamaño de gota de las mayonesas, se realizó midiendo la intensidad de la luz que se dispersa cuando un haz de láser pasa por la pulverización, lo que genera un patrón de dispersión que permite calcular el tamaño de la gota de las muestras. Aquí se presenta las gráficas del tamaño de gota para 1000 y 2000 revoluciones por minuto de una mayonesa, en donde se presenta el valor del tamaño de gota en el pico más alto de las gráficas. Teniendo en cuenta lo anterior, se presentan todos los resultados del tamaño de gota de las mayonesas con velocidad de agitación de 1000 y 2000 RPM de todos los grupos. A partir de esto se puede observar que el tamaño de gota de la mayonesa con velocidad de agitación de 2000 revoluciones por minuto fue 5,8 micrómetros, mientras que el tamaño de gota de la mayonesa con velocidad de 1000 revoluciones por minuto fue de 11,3 micrómetros. Esto indica que la mayonesa con menor velocidad de agitación
tuvo un mayor tamaño de gota, lo que es congruente con los resultados, puesto que esta mayonesa era más grumosa y menos homogénea, lo cual es congruente con los resultados presentados anteriormente de consistencia y firmeza. Ahora pasaremos a la parte de desnaturalización proteica. En este experimento, la desnaturalización proteica se genera a través de calor, el cual provoca el desdoblamiento de las proteínas y hacen que pasen desde su estructura terciaria a su estructura primaria, provocando cambios en el color, textura e incluso la fase. Se analizan dos fenómenos que afectan la tasa de desnaturalización proteica por el calor, los cuales son la salinidad, la cual incrementa la temperatura de coagulación, es decir, el punto en el que se desnaturaliza completamente la proteína, y la disociación de iones en la solución aumenta la estabilidad de las proteínas y esto las hace menos propensas a la desnaturalización o coagulación. El caso del pH es todo lo contrario, debido a que al reducirse el pH por adición de un ácido, disminuye la temperatura de coagulación. Y esto es porque la adición del ácido lleva las proteínas o albúminas, que son las cuales coagulan, a su punto isoeléctrico. Y esto provoca un cambio en las propiedades viscoelásticas y de textura. Vemos ahora los resultados en donde se observa un tiempo de coagulación menor efectivamente para la clara de huevo con adición de limón en un 2%. Sin embargo, se encuentra una anomalía debido a que el tiempo de coagulación con sal debe ser mayor al control y esto puede ser debido a un error sistemático porque el tiempo de coagulación se determina según el ojo humano y según cuando el experimentador determine que hay un completo cambio de fase y una completa desnaturalización. Eh, Finalmente podemos acá ver los resultados de la clara de control, la clara con sal. Vemos que la clara con sal es más compacta y tiene una textura mucho más rugosa que la del control y esto es debido a los iones salinos interactuando en la solución. Por otro lado, pasamos a la experimentación de los fenómenos de estabilidad de la espuma y es la desnaturalización proteica por factores físicos. Y en esta juega un papel importante la agitación mecánica, debido a que esta agitación rompe la estructura de la proteína y expone los grupos hidrofóbicos, y eso hace que las proteínas solubles se infundan en la interfase aire-agua, mientras que en las fases discontinuas de aire se dispersan en la fase líquida y eso genera que se provoque lo que se conoce como la espuma. Podemos ver que el tiempo de espuma es menor para la mezcla con azúcar, para la espuma con azúcar, e incluso menor para la espuma con limón, y vemos un incremento en la firmeza y en la consistencia, y esto es debido a que se favorece la producción de espuma y la estabilidad de la misma, según la adición de sacarosa, la cual incrementa el módulo elástico de expansión interfacial, la viscosidad y nivel de drenaje de los líquidos, aumenta la tensión superficial de la espuma y por eso se genera una espuma más estable con mayor firmeza y consistencia. Por otro lado, el pH cuando se reduce, como en el experimento pasado, vemos que se acerca el pH al punto isoeléctrico de las proteínas, tanto la O-albúmina como la O-transferina y la O-mucina, que rondan entre 4.5 y 6.1, y ahí es donde se disminuyen las interacciones electrostáticas entre las proteínas, y eso genera que el tiempo de espuma sea más rápido debido a que se rompe y se expone esa interfase en el que se está agitando. Bueno, ahora pasamos a la determinación de pérdida por cocción en cárnicos. En nuestro caso, escogimos el lomo de res. Podemos ver que la porción que tomamos cuando estaba cruda era de 103.9 gramos y una vez cocinada bajó su peso a 84 gramos. Con los dos datos obtenidos anteriormente, podemos calcular el porcentaje de pérdida por cocción, que es la diferencia entre el peso de carne cruda y cocida dividido el peso de la carne cruda multiplicado por 100%. En nuestro caso, el porcentaje de pérdida por cocción da un total de 19.15%. Con este porcentaje podemos calcular la capacidad de retención de agua, que sería la diferencia de 100 menos este porcentaje de pérdida por cocción. En nuestro caso, la capacidad de retención de agua da 80.85%. Ahora hacemos la comparación del CLA experimental con la literatura. Nosotros obtuvimos que para este lomo se tiene un CLA de 80.85%. En la literatura encontramos que el CLA es de 83%.
lo cual nos da un error del 2.59%. Esto lo encontramos en un artículo escrito por Leal y Jiménez en el 2015, donde dicen que la proporción total de agua en la carne disminuye entre un 15 y 17% cuando es sometida a una cocción de 75 grados Celsius. Con este valor del 15 al 17% se hace el mismo procedimiento hecho anteriormente para encontrar el CRA. El error nos indica que los valores son bastante cercanos, pero las diferencias pueden darse por genética del animal en cuanto a las proteínas del músculo, el tratamiento post-mortem que se le da a la carne o la temperatura de cocción, ya que nosotros no medimos exactamente a qué temperatura hicimos la cocción.